con la caída de la Unión Soviética, la Guerra Fría terminaba, pero una nueva batalla apenas comenzaba, la batalla por la narrativa de su legado. Para Occidente, el colapso del bloque soviético representó una victoria moral absoluta, el triunfo definitivo de la democracia y el capitalismo sobre la tiranía comunista. Los titulares celebraban el fin de la Guerra Fría, la disolución de una superpotencia vista como el imperio del mal y el nacimiento de nuevas repúblicas soberanas. Académicos como Francis Fukuyama llegaron a proclamar el fin de la historia, sugiriendo que la democracia liberal se había consolidado como el sistema final de gobierno para toda la humanidad. La narrativa era clara, el bien había vencido al mal, y el mundo era ahora un lugar más seguro y libre. Se celebraba la libertad de expresión recién ganada, la apertura de los mercados y el fin de la constante amenaza de una guerra nuclear. Para la mayoría en Occidente, no había debate, la caída de la URSS era una de las noticias más positivas del siglo XX. Sin embargo, para los millones de personas que de un día para otro dejaron de ser ciudadanos soviéticos, la realidad fue dramáticamente diferente. Mientras Occidente celebraba, en Rusia y las exrepúblicas soviéticas surgía una narrativa completamente opuesta, la de la tragedia nacional. Esta visión, hoy profundamente arraigada y amplificada por el Kremlin, no lamenta la pérdida del comunismo como ideología, sino el caos, la humillación y el colapso social que siguieron. El nuevo gobierno de Boris Yeltsin, asesorado por economistas occidentales, implementó la llamada terapia de choque. Este plan buscaba una transición ultrarrápida al capitalismo a través de la liberalización de precios, la apertura comercial y, sobre todo, una privatización masiva de las empresas estatales. El resultado fue catastrófico. La inflación se disparó a niveles astronómicos, aniquilando los ahorros de toda la vida de millones de personas. El sistema de bienestar social soviético, que garantizaba empleo, vivienda, salud y educación, se desmanteló sin un reemplazo funcional. El desempleo, un concepto prácticamente desconocido para la mayoría de los soviéticos, se convirtió en una realidad brutal. La pobreza se extendió como una plaga. En la década de los 90, la esperanza de vida en Rusia se desplomó drásticamente, un fenómeno sin precedentes en un país industrializado en tiempos de paz. Lo que se suponía que sería una transición hacia la prosperidad se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. En medio de este caos, se produjo uno de los mayores saqueos de la historia. Un pequeño grupo de individuos con conexiones políticas se apoderó de los vastos recursos naturales y las industrias del país a precios de remate, convirtiéndose de la noche a la mañana en multimillonarios. Nacían así los oligarcas, un símbolo de la corrupción y la desigualdad salvaje que definieron la era de Yeltsin. Para el ciudadano común, la libertad se tradujo en inseguridad, miseria y la sensación de haber sido estafados y humillados. Esta sensación de humillación y pérdida de estatus global se convirtió en un motor político increíblemente poderoso. Rusia, que había sido una de las dos superpotencias mundiales, ahora era vista como una nación en ruinas, dependiente de la ayuda occidental y tratada con condescendencia. Sus ciudadanos pasaron de vivir en un estado que inspiraba temor y respeto a uno que generaba lástima y desprecio. Esta herida en el orgullo nacional es fundamental para entender la Rusia actual. Décadas más tarde, Vladimir Putin encapsuló este sentimiento en una frase que resonó profundamente en el alma del país: la desintegración de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Esta declaración no era una nostalgia por el Gulag o la policía secreta, sino un lamento por la pérdida de la estabilidad, la seguridad y la grandeza nacional. Capturó el trauma colectivo de una década perdida, una década en la que se sintió que una gran civilización había sido despojada de su dignidad. Entonces, ¿qué fue realmente la caída de la URSS? ¿Una victoria para la libertad o la catástrofe que millones aún lamentan? La verdad es que fue ambas cosas, dependiendo de a quién le preguntes y desde dónde mires. No existe una única verdad sobre su fin. Para la narrativa occidental, sigue siendo la celebración del fin de una dictadura y la liberación de cientos de millones de personas. Para la narrativa rusa, es el recuerdo doloroso del colapso económico, el saqueo de la nación y una profunda herida en el orgullo nacional que aún hoy sigue abierta. El legado de la Unión Soviética es, por tanto, una advertencia compleja sobre el costo de las transformaciones radicales y el peligro de declarar victorias absolutas. La historia, como vemos, rara vez termina. Más bien, se transforma, dejando tras de sí legados en disputa que continúan moldeando nuestro presente. Gracias por acompañarnos en esta trilogía en Historia en Disputa. Si quieres seguir explorando las batallas por la narrativa que define nuestro mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.